Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios, nuestro Padre, cómo es que en Cristo su Hijo nos ha dado tanta bendición, ¿no? Pablo dice cuando va a Grecia, estando en Atenas, él dice porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Gloria a Dios, porque el Padre, Dios el Padre, nos ha dado a Cristo su Hijo, ¿no? En Él tenemos vida, en Él está nuestra esperanza. Él es el que nos ha dado la fe para que nos acerquemos a nuestro bendito Señor. Muy bien, quiero invitarle a que comparta conmigo, si puede, la lectura de la palabra del Señor, Mateo capítulo 7. Leamos entre el versículo 7 y el versículo 12, por favor. Mateo capítulo 7, desde el versículo 7 leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Amén. Hay una instrucción del Señor, si usted puede acompañarme, amigo, hermano. Hay una instrucción del Señor aquí que está ligada a la oración, pero que no fue dicha por el Señor en el capítulo 6, cuando Él enseñó a orar. Si usted tiene su Biblia, puede acompañarme en el capítulo 6, a partir del versículo 5, 6, 7 y 8, en que el Señor da instrucciones de cómo debemos prepararnos para orar, que la oración no sea un accidente, sino que un acto premeditado, una necesidad de estar a los pies del Señor. Y luego, a partir del versículo 9, el Señor da una estructura de cuál es la forma de orar que el Padre espera recibir de nosotros y cuál es la oración que Él recibe entonces. Y terminada la instrucción de la oración en el versículo 13 con un amén, el Señor agrega y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, o si no perdonáis a los hombres sus ofensas, bueno, en esa misma relación el Padre os perdonará a vosotros, o no os perdonará si ustedes no están dispuestos a perdonar. O sea, terminada la instrucción de cómo orar, el Señor se centró en una sola cosa, que es la necesidad de amar al prójimo de tal manera que uno tenga capacidad de perdonar siempre, Porque nosotros siempre necesitamos pedir perdón, confesar nuestros pecados, como dirá el apóstol Juan, que si confesamos nuestros pecados, dirá Juan, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, pero Jesucristo dijo que eso ocurre en la medida en que nosotros tenemos un corazón dispuesto para perdonar, dispuesto para no juzgar a aquel que cometió la falta, que cometió el pecado, ¿no? Pues bien, ahora avanza el mismo discurso del Señor. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo es un solo gran discurso del Señor, una sola gran enseñanza. El Señor abrió ese día su escuela celestial
y dictó la más maravillosa de las cátedras que nunca nadie haya escuchado. Es un solo gran discurso, una sola gran predicación. Entonces quedó registrado. Usted sabe que la separación de capítulos y versículos es un trabajo muy hermoso que han hecho los hermanos antes para que nos facilite la lectura y el estudio de la palabra del Señor. Entonces el Señor aquí, en lo que nosotros conocemos como capítulo 6, enseña a orar y enseña o establece la condición de saber perdonar. Sigue el discurso del Señor tocando varias otras cuestiones, algunas que ya hemos tratado, y acá en el capítulo 7, entonces el Señor va a decirle: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Manifiestamente está hablando de oración. No hay duda, amigos y hermanos, no hay duda de que está hablando de oración. Está complementando lo que antes ya dijo de cómo se debe orar. El punto es que en el versículo 12, el Señor cierra momentáneamente esta parte para decir así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque de esta manera se cumple la ley y los profetas. Mire qué hermoso. Hermano, no sé si vamos a poder entrar en esto, pero la ley o el antiguo pacto, el pacto que Dios confirmó a través de Moisés en el monte Sinaí en el desierto, la ley establecía como instrucción: el que hiciere, decía el Señor, el que hiciere todas estas cosas será salvo. El que hiciere, el que cumpliere toda la ley. Pero tenemos testimonio por la palabra del Señor de que por la ley nadie fue justificado nunca. Nadie nunca pudo agradar a Dios cumpliendo la ley, porque nadie pudo cumplirla. De hecho, también estaba escrito en la ley: maldito todo aquel que no cumpliere todos los preceptos establecidos en la ley. Si alguien tomaba ya los 10 mandamientos y cumplía 9 y en uno no lograba la meta, por incumplir uno, entonces quedaba bajo maldición de toda la ley. Amigos, hermanos, eso es lo que provocó que Jesucristo tomara nuestra maldición sobre Él cuando Él cuelga de una cruz, cuando Él cuelga de un madero. La misma ley del primer pacto decía: maldito todo aquel que muriere colgado de un madero. Y Jesucristo, pudiendo en el tiempo de los romanos morir de otra manera, ¿cómo no? Si Él no era acusado de ningún crimen, Él no era acusado de ningún acto que afectara a la sociedad, ni siquiera a la autoridad de la época. Sin embargo, la Escritura dice que Él tomó nuestra maldición, aleluya, esa maldición que decía que el que no cumpliere toda la ley de Dios era un maldito porque no hacía todo lo que Dios le mandaba. Esa maldición la toma Cristo el Señor. Pero no podía tomar la misma maldición de no cumplir la ley, porque Él vino a cumplir toda la ley por nosotros, y Él cumple toda la ley, y Él no comete pecado. Entonces, ¿cómo hace para tomar nuestra maldición? Él se toma de aquel precepto que decía que es maldito todo aquel el que muere colgando de un madero. Y Dios el Padre permite que los hombres tomen acuerdo para que el Cristo, el Hijo de Dios, terminara muriendo en una cruz por nosotros, cargando todos nuestros pecados, pero también nuestra maldición por incumplimiento al Señor. Bendito es el Señor, alabado es Él, ¿no? Por tanto, mire la importancia que tiene en Mateo 7, el versículo 12, que leímos recién. Así que dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
Porque esto es, mire, esto es la ley y los profetas. O sea, aquí ustedes actúan de esta manera, actúan frente al Señor, se sujetan a esta palabra del reino de Dios y habrán cumplido, dijo Jesús, habrán cumplido conmigo toda la ley y todos los profetas. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y cuándo dice esto? Lo dice después de estas dos instrucciones. Después de estas dos instrucciones. La primera, la del capítulo 7, primero versículo, cuando dice no juzgues a nadie, no debes juzgar. El juicio corresponde al Señor, Él es el que juzga. Por lo tanto, tú no te metas en eso, porque cuando tú juzgas, tú mismo eres juzgado en lo que juzgas. Porque cuando tú juzgas, tomas un lugar de autoridad que nadie te ha asignado. El que juzga es Dios. Pero Jesucristo dijo que el Padre había dado toda autoridad de juicio solo a su bendito Hijo. Muy bien. Después de decir eso, no juzguen, después le dice, bueno, ahora dice, ustedes tienen libertad, dice, para pedir y se os dará, para buscar y hallaréis, para llamar y se os abrirá, y porque todo el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abre. Y pone un ejemplo interesante, dice, miren, si ustedes que son padres y tienen un hijo, dice, si su hijo le pide pan, si su hijo le pide pan, ¿qué le da? Dice que no le da una piedra. O si le pide pescado, no le da una serpiente. Si le pide pan, le da pan. Si le pide pescado, le va a dar pescado. Pero agrega el Señor, dice en el verso 11, si vosotros siendo malos. Porque claramente, ante la santidad de Dios, ¿qué hombre hay bueno, amigos y hermanos? El Evangelio muestra que un día un hombre viene a Jesús, hermano, el Hijo de Dios, y le dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para poseer la vida eterna? Y Jesús no le responde lo de qué bien haré para poseer la vida eterna. El Señor lo para y le dice, ¿por qué me llamas bueno? De cierto os digo que en la tierra no hay ni uno bueno, solo mi Padre que está en los cielos. O sea, Él siendo el Hijo de Dios y sabiendo que su conciencia no le acusaba de nada, sabiendo que Dios ya había dado testimonio de Él cuando dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, sabiendo Jesucristo su forma de vida, por el solo hecho de estar en la tierra, sobre una tierra pecaminosa y bajo maldición, rodeado de hombres pecadores, Él dice, en esta tierra ni yo, no hay ninguno bueno. Por eso que el Señor con tanta autoridad dice, bueno, si vosotros siendo malos entonces. Porque frente a la santidad de Dios todos somos muy, muy, muy malos. Si vosotros siendo malos, dijo el Señor, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, por un lado dice, pidan nomás, busquen nomás, llamen nomás, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le va a abrir la puerta. Pero inmediatamente dice, ya porque, cuidado, dice, ustedes son malos y dan lo que los chiquillos piden. Discúlpeme, una figura nomás para que nos ayude un poquito. Si el niño es pequeño, y en vez de pedir pan a la mamá o al papá, en vez de pedir pan, porque es pequeño y se confunde, le pide una piedra para comer. No está aquí en la Biblia, estoy poniendo, permítame, estoy poniendo yo dicho ejemplo. Si en vez de pedirle pan, le pide una piedra, el papá y la mamá, ¿qué le dan? ¿Una piedra al niño? ¿O el papá y la mamá entiende que lo que el niño necesita es un trozo de pan? Jesucristo dice, si ustedes que son malos, porque ustedes son malos, dijo el Señor. Cuando el niño le pide pan, le dan pan. Y cuando pide pescado, le dan pescado. No le dan otra cosa. No le dan lo que le haga daño. No le dan lo que les afecta.
sino que le van a dar aquello que el hijo necesita. Entonces, agrega cuanto más entonces. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará, dice, buenas cosas. Ah, o sea, ese de pedir y se dará, llamar y se os abrirá. Entonces, ¿puedo pedir cualquier cosa? No, cuidado. Versículo número 11 al final. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. No es cualquier cosa. Buenas cosas en el juicio del Padre. Él es el que sabe, Él es el que decide. Jesucristo había dicho en Mateo 6:33, mas buscad primeramente, eso es lo principal, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas van a llegar por añadidura. En la oración Él había dicho, van a honrar al Señor, decir que está en los cielos, que su nombre sea santificado, pero van a centrarse diciendo, venga tu reino, venga tu gobierno, que se haga tu voluntad en mi vida, no lo que yo quiero. Señor, perdona mis pecados. El Señor enseñó a orar, pero no a hacer la presentación de una lista, un petitorio de cuestiones domésticas. No. No es pedir cualquier cosa, no es pedir lo que se me ocurre. Mire, en Lucas capítulo 11, por favor. En Lucas capítulo 11. Mire el versículo 13. No podemos desarrollarlo todo por una cosa de tiempo. Pero el verso 13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Entonces, cuando Mateo dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Es porque la oración debe tener un sentido. Pedir que el Espíritu Santo de Dios venga a nosotros. Pablo dirá a los Efesios en el capítulo 1, y que alumbre el Espíritu Santo, alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos los misterios, la sabiduría oculta de Dios. Esas son las buenas cosas a que Jesucristo hace referencia. Buscar su gobierno, buscar su reino, buscar su bendición. ¿Por qué necesitamos pedir el Espíritu Santo del Señor? Porque precisamente el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5, en el versículo 18, va a decir, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos. Pero para ser llenos debo pedir que el Espíritu Santo venga a mí. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Hablando, ¿cómo manifiesto de que estoy lleno del Espíritu, de que el Señor me ha respondido? Bueno, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? Bueno, la vida en Cristo es una vida que exalta a Dios el Padre a través de Jesucristo, su Hijo. Ese es el testimonio de todo hijo. Y el Padre está dispuesto, absolutamente dispuesto, a darnos todas las cosas que estén ligadas al reino de Dios y su justicia. Tenemos libertad absoluta. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero ¿qué hay que buscar? ¿Qué hay que pedir? ¿Por qué hay que llamar? Para que el Espíritu de Dios venga a nosotros,
trate con nuestras vidas, nos muestre el reino de Dios y su justicia, nos muestre el gobierno, el señorío de Cristo y disponga nuestras vidas para llenarnos de Él. ¿Y qué va a pasar? Bueno, habrá cántico, habrá alabanza, habrá adoración, habrá salmo, habrá himno, habrá palabras de edificación, porque como dijo Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Amigos y hermanos, en el nombre de Jesucristo el Señor, les invitamos a estar atentos a la palabra del Señor. Y aquel que sienta que algo le inquieta, algo está trabajando en su alma, venga, acérquese, avísenos, llámenos, acérquese al Señor. Hay una palabra para usted. Habrá tiempo de que seamos juntos enseñados por el Señor y juntos avancemos en el conocimiento del bendito Hijo de Dios. A este que ha hecho tanto bien a nuestras vidas, a Él damos toda gloria y toda honra para gloria de Dios el Padre. Amén. Amén al Señor.